Bueno, como le he informado desde el arranque del programa el sábado pasado, Estados Unidos e Israel comenzaron una serie de operaciones militares en contra de Irán, mismas que fueron respondidas prácticamente de inmediato por los iraníes bombardeando posiciones militares, bases de Estados Unidos y sus aliados en diferentes partes del Medio Oriente. Vamos a platicar sobre este nuevo conflicto en esa parte del mundo, qué puede suceder, hasta dónde puede llegar. Y le agradezco mucho al doctor Abud Onji, analista geopolítico, especialista en Medio Oriente, que me permita comentar este tema con él esta mañana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿todo bien, Pascal? Saludos. Gracias. Bueno, pues el presidente Trump y el primer ministro de Israel han pues hablado de los objetivos de esta operación, pero no parece que, por lo menos a mí no me parece quedar enteramente claro qué se pretende, si es acabar con las amenazas iraníes en contra de Estados Unidos y sus aliados, o es un cambio de régimen. Digo, no están necesariamente peleados los dos objetivos, pero no parecen estar enteramente claros. ¿O usted qué dice, doctor? Sí, claro, estoy de acuerdo con usted, Pascal. Es la forma de Trump de trabajar. Muchas cosas que parecen no son tan claras, sin embargo, es uno de los mandatarios de los Estados Unidos más predecibles desde mi punto de vista. Lo que él quiere hacer es un cambio geopolítico en la región por, en primer lugar, intereses económicos relacionados con el sector energético y por hacer un cambio de posicionamiento en el Medio Oriente, lo cual incluye, como bien dijo, el tema de asegurar la paz de Israel y la estabilidad de la región. Es lo que quiere. Ahora, lo que pasó en los días pasados era casi seguro que iba a pasar si nosotros analizamos Donald Trump y su forma de actuar en la política exterior. Lo que hizo en Irán es muy parecido a lo que hizo en Venezuela, prácticamente paso por paso. ¿En qué sentido? En que lo que busca él es un cambio de régimen, un cambio de posicionamiento de este régimen, no necesariamente del título del régimen. En Venezuela vimos que en una operación que duró horas, sacó a Nicolás Maduro, el cual representaba, vamos a llamarlo así, el poder simbólico en Venezuela. Se quedó el mismo régimen en teoría, sin embargo no lo es. Es decir, se quedaron las mismas personas, pero con nuevas decisiones, el mismo régimen, pero con nuevas caras, con nueva postura, con nueva política con los Estados Unidos. ¿Por qué lo hace así? Porque realmente no necesita entrar en una guerra que le cueste mucho dinero y mucho desgaste para su ejército. Al final de cuentas, Donald Trump no es un político y no hay que analizarlo como político. Con Irán, casi lo mismo. Mató a Ayatollah, que es el líder supremo, pero en la práctica ese líder supremo tenía 86 años. Sabemos que en el campo de la toma de decisión sí influía mucho por su posición histórica, religiosa, importante para la sociedad y el gobierno de Irán. Sin embargo, pues también hay muchísimos factores y muchos actores que están jugando papeles importantes ahí en la región. Entonces, en un ataque que duró horas, mató a ese líder y mató a diferentes otros líderes importantes y se quedó esperando. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Cómo va a actuar el régimen? ¿Cómo va a actuar las personas que se quedaron ahí en el poder? Si ellos realmente se prestan a negociar con Estados Unidos, pues ya con eso él logró lo que quería. No va a ser una invasión tipo a lo que sucedió en 2003 en Irak, sino lo que yo llamo siempre operaciones quirúrgicas, es decir, meterse en horas, matar a algunas personas, extraer a algunas personas de una forma muy precisa y esperar que ese cambio que él está generando pues pueda realmente perdurar. En Venezuela lo logró, en Irán aparentemente también sí. Hay que alejarnos de las decisiones o más bien los anuncios que se dicen en medios. Es normal. En Venezuela vimos que la vicepresidenta en ese entonces dijo, Nicolás Maduro es nuestro eterno presidente y todo, todo ese discurso de sentimental con el pueblo,
Con Irán también vimos los funcionarios diciendo que no habrá negociaciones con los Estados Unidos, pero hay muchas señales, Pascal, que representan cierto tipo de alarma. Es decir, si todo el mundo sabía que va a haber un ataque, si todas las embajadas anunciaron a sus ciudadanos que, ojo, aquí tengan cuidado de ir a estos Ujú. países porque el conflicto se puede estallar en cualquier momento, ¿cómo explicaremos la facilidad en el cual se encontraba ese señor Ayatullah? Es decir, no estaba escondido, estaba ejerciendo su trabajo de forma normal. Parece ser hasta cierto grado que fue entregado. Parece ser que hasta Ujú. cierto grado dijeron, vamos a acabar con este señor y vamos a darle vuelta a la Eso página. querría decir, Además, doctor, tengo nada más un minuto sí, en este bloque, le pediré que si se puede quedar con nosotros para seguir platicando. ¿Quiere decir que podría haber un equivalente de Delcy Rodríguez en Irán? sí, de hecho ya está. Si, Ujú. si se acuerda, Pascal, todo ese cambio empezó desde que murió el presidente de Irán en un accidente de avión que se llamaba Ibrahim Raisi, Ujú. que nadie creía que es un accidente de avión. Desde ahí empezó un cambio importante porque esa persona, Ibrahim Raisi, era el candidato número uno para suceder a Ayatollah en el caso de que fallece ese. Tenía mucho poder religioso, mucho poder en la sociedad iraní. Entonces, al acabar con él, era tipo de garantía de quién podría ser el sucesor y cómo podrían actuar las cosas cuando Ayatollah no está. Ujú. Bueno, pues si me permite, hacemos una breve pausa y regresamos para seguir platicando. Claro. Estamos conversando con el doctor Abud Onji, analista geopolítico especialista en Medio Oriente. Regresamos a seguir. Hay esperado para seguir hablando sobre el conflicto que se desató este fin de semana en Irán con ataques de Estados Unidos e Israel y respuestas de Irán contra varios países. Eh, Doctor, es evidente que no hay en Irán una oposición organizada, es decir, una oposición un poco al estilo Venezuela que pueda en este momento tomar el poder y esto obligaría, de acuerdo con lo que conversábamos el bloque anterior, a Estados Unidos a encontrar una suerte de Delcy Rodríguez local para que sin haber un cambio formal de régimen, sí haya un cambio de actitudes, un cambio de políticas. Así es. Primero, hay una oposición si nosotros seguimos esa práctica de comparar Venezuela con Irán. Sabemos que está el hijo del Shah de Irán, ese señor que anda haciendo un movimiento mediático en redes sociales tratando de posicionarse. Creo que le va a pasar lo mismo que le pasó a María Corina. No está dentro del mapa del cambio cercano, a corto plazo, dentro de Irán desde el punto de vista de Donald Trump. Se buscará algún perfil, como bien lo dijo, parece a Delcy Rodríguez, que antes del corte estábamos comentando de que todo ese cambio empezó desde antes. Ibrahim Raisi era presidente de Irán, el ex presidente de Irán, murió en accidente por un helicóptero, supuestamente muy sospechoso todo el tema de ese accidente, pero si analizamos quién era y por qué tenía esa importancia, bueno, era el presidente en turno, en primer lugar. Dos, era un religioso, un clérigo de mucho poder dentro de Irán. Y era uno de los candidatos más fuertes para suceder a Ayatollah en el caso de que ese fallece. Ayatollah sabemos que es una posición religiosa, política, militar importante para Irán. Es como si yo tuviera un presidente eterno, un rey, que es Ujú. ese, digamos, Ayatollah, y el presidente en turno que va elegido de forma democrática. Entonces, al quitar Ibrahim Raisi, realmente se quita no el presidente de Irán, porque es una posición que va por elección democrática, que cambia cada ciertos años, sino se quita un perfil fuerte dentro de la cúpula política religiosa de Irán. Llega el nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y tiene un perfil bastante flexible en comparación con el anterior, un discurso bastante tibio, si podemos llamarlo así. Viene de orígenes también que vale mucho la pena analizarla. Su mamá es kurda, lo cual pone la situación de los kurdos también en el radar ahí de una forma u otra.
Y él ahorita es uno de tres personas que manejan esa situación mientras se elige un nuevo ayatollah. Eso es en términos bastante sencillos. Entonces, tenemos varios actores que podrían jugar el papel de Delcy Rodríguez, hacer una transición realmente a una política más cercana a Estados Unidos, porque acuérdese que Estados Unidos e Irán no es una relación de pocos años y tampoco ha sido una enemistad. Si nosotros regresamos mucho en la historia hasta los años 50, hasta los años 60, 1967, cuando el gobierno estadounidense era bajo la administración de Johnson, fue el primer reactor nuclear que se instaló en Irán y fue regalo prácticamente de los Estados Unidos. Antes, en el tiempo de Eisenhower, hubo un acuerdo para empezar lo que es el programa nuclear, como lo conocemos hoy en día en Irán, entre Estados Unidos e Irán. Eran amigos, ¿no? Hasta el tiempo del Shah, porque en 1972 Nixon hizo su propia visita a Irán y un acuerdo bastante importante que puso al Shah de Irán como el agente de Estados Unidos en la zona de Medio Oriente. Todo eso parece ser que Donald Trump quiere regresar a ese tiempo. Ujú. Acuérdese que para Trump, siendo empresario, un hombre de negocios, no le importa quiénes son las personas, sino qué es lo que puede hacer con ellos. Él es capaz de cambiar de idea de un día a otro, de discurso de un día a otro y decir, el nuevo gobierno de Irán son buenas personas. Mm. Simplemente porque le van a decir, ok, vamos a caminar con tus planes, vamos a caminar negociando, vamos a ver qué es lo que podemos hacer con el programa nuclear iraní. Y lo hemos visto, o sea, hemos visto ese cambio en su personalidad, en su discurso mediático de un día a otro, Sí. de una forma inexplicable, lo cual sí es explicable porque no es un político, no le interesa ideologías políticas, sino interés económico. Si funciona, pues entonces es buena persona, el gobierno se puede negociar con él y si no, Sí. pues ya vamos a llamarlos terroristas o vamos a ver cómo podemos hacer un cambio ahí. Doctor, me quedan un par de minutos. Quisiera por último que nos hiciera un comentario sobre una de las primeras cosas que dijo en esta entrevista, que Trump está buscando un cambio geopolítico en la región relacionado con la energía. Vimos en horas recientes un aumento de 8% en el precio del barril de petróleo del West Texas. ¿Qué es lo que puede pasar con la energía en el corto, mediano y largo plazo? Si me hace favor de, en un minutito y medio, darnos su Claro. punto de vista. Es muy importante el tema del sector energético. Prácticamente es lo que gobierna todo tipo de conflictos en el Medio Oriente específicamente, incluyendo hasta Rusia, Ucrania. Todos esos conflictos tienen un toque relacionado con el sector energía. Allá en Irán, ¿qué es lo que podría pasar y por qué es tan importante o complicada la situación? Sabemos que Irán está del lado de lo que se llama el estrecho de Hormuz. Ese estrecho es el paso marítimo entre el Golfo Pérsico y el Océano Indio. Entonces, allá en este punto pasa el 20% de petróleo a nivel internacional. Ujú. El 20% de todo el petróleo del mundo pasa por ahí y el 80% del gas natural pasa por ahí. Dos, Irán es es el segundo productor de gas natural a nivel mundial. Después de Rusia y viene en tercer lugar Qatar. Entonces, Irán tiene un posicionamiento muy importante en el tema de gas natural más que petróleo. Entonces, si nosotros analizamos todo esto, vemos que el poder que tiene ese país sobre el sector energético mundial es bastante importante, lo cual Trump no lo quiere soltar, no lo quiere poner al lado. Ahora, yo no creo que Irán cierre el estrecho de Hormuz a largo plazo. Sería una locura, sería meterse un balazo en el pie porque toda su producción que Claro. va hacia la parte asiática pasa por ahí. Sin embargo, y de una visión un poco más global, ¿qué es lo que preocupa a Estados Unidos en el sector energético? Es lo relacionado con la energía nuclear. Las energías fósiles se están acabando.
No se anuncia, no se dice una fecha de cuándo ya no va a haber petróleo. Hay ciertas estimaciones, pero siguen siendo estimaciones. Pero si no hay petróleo, si no hay gas natural, ¿qué sería la energía del Sí, futuro? Definitivamente es la energía nuclear bueno, capaz de generar cantidades enormes de energía basadas en cantidades pequeñas de uranio sí. enriquecido. Ahí es el problema de enriquecer el uranio, porque muchas personas nos confundimos y decían, no, bueno, es que bombas nucleares. No se trata de bombas nada más. El uranio como elemento natural se encuentra en la naturaleza por cantidades grandes. Ujú. Sin embargo, ese uranio no es radioactivo, no puede generar energía. Bueno, pues Para que genere energía, vamos a sí, seguir este tema. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente, doctor, pero creo que todo el aspecto energético es muy importante seguirlo analizando con motivo de este conflicto. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. con gusto, Pascal, saludos. Gracias, gracias, el doctor Abud Ongi. Vamos a un corte.